¿Qué creen que le va a tocar? Jacob. Vamos a estar hablando de Jacob, acerca de la fe de Jacob, pero yo le puse el discernimiento de la fe. Vamos a estar tocando algunos temas, algunos puntos bien importantes, pero antes de que empecemos, yo quiero que 3 personas, voluntarios, que me compartan qué es discernimiento. Solamente qué es discernimiento para usted. Y ahorita lo vamos a estar viendo durante la escritura. Amén. Solamente quiero que empecemos a que nuestro cerebro empiece a trabajar un poquito y después va a ver lo que vamos a estar siendo edificados cada uno de nosotros. 3 voluntarios. A ver, hermano. Discernimiento. Discernimiento es tener aquella capacidad, ya sea física o espiritual, de poder identificar algo o alguien. En pocas palabras. Muy bien. ¿Alguien más? No digan, yo estoy de acuerdo con el hermano, lo que el hermano Miguel dice, ¿eh? Casi me lo recuerda lo que hacemos. En sus propias palabras, porque es bonito, hermanos. Así aprendemos de diferente manera, amén. Así que, para ustedes, otros 2. Discernimiento. La Biblia nos habla a través de ello, pero no sé cómo lo decía. A ver, hermano Raymond. Discernimiento es aquello que a uno le pasa y uno puede entender y comprender lo que uno está pasando, poder descifrar por lo cual uno está pasando. Muy bien. Una persona más, hermanos. ¿Silvia? Oh, perdón. Como la miré que dije así, dije, bueno, sí. Bueno, sí. Jóvenes, pueden participar en lo que ustedes entiendan discernimiento. No se sientan con esa pena, ¿eh? Ustedes pueden hacerlo. A ver, hermano Carlos. Como don es algo que Dios nos da para discernir, como decían los hermanos, lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero también, como dicen los hermanos, ¿verdad? Por los sentidos ejercitados que tenemos nosotros, podemos darnos cuenta de las intenciones que hay en alguien, ¿verdad? Y discernir de esta forma lo que se propone o lo que hay en él. Muy bien. Cuando nosotros conocemos, ¿verdad? Por la práctica, por la experiencia, ¿verdad? Que hemos tenido. Muy bien. Y desde que les compartí, hermanos, que iba a estar hablando acerca de la fe, me he centrado en la fe, en todas las enseñanzas que he tenido y el día de hoy también, pero solamente le estamos añadiendo el discernimiento de la fe, amén, que es algo bien importante. Ahorita vamos a ver que todo lo que ustedes compartieron está muy bien. Y yo también lo busqué en el diccionario y dice: discernimiento es la capacidad de comprender, analizar y distinguir entre diferentes ideas, situaciones o acciones para tomar una buena decisión. Un ejemplo es tener discernimiento para diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Otro ejemplo dice mostrar discernimiento al decidir con quién confiar. Muy bien. Entonces, cuando ponemos el discernimiento, vamos a ver el ejemplo de Jacob, porque el discernimiento espiritual no es simplemente tomar buenas decisiones. También a veces te toman malas decisiones cuando no está el discernimiento, sino aprender a ver con los ojos espirituales de la fe y no solo con los sentidos, las emociones o la conveniencia humana. Muchas veces cuando hay todo eso, la que me conviene, lo ponemos como a nuestro favor. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Puede haber fe, pero tenemos que tener ese discernimiento. Si decir verdaderamente esto es lo que Dios quiere que hagamos. Miramos el ejemplo de Jacob. Jacob, él usó su astucia, amén, humana al discernimiento de la fe madura. Entonces, Dios, la última vez que prediqué acerca de Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob, en ese tiempo huyó Jacob, y en eso que él huyó, y ahorita lo vamos a estar viendo en los versículos, Dios le fue enseñando a él
a discernir la voluntad de Dios y el propósito que Dios tenía para su vida. ¿Están conmigo? ¿No los estoy confundiendo? Y si los confundo, díganme, compartan conmigo. Amén. Muy bien. El primer punto. Cuando falta discernimiento, la fe se mezcla con la carne. ¿Y qué creen? Cuando anda la carne ahí, ¿qué creen? ¿Qué pasa? No vienen cosas muy agradables. Amén. Se cometen muchos errores que se pueden evitar para llevar heridas a las personas. Por eso les compartía, el discernimiento es importante cuando va acompañado de la fe. Así que vamos a hacer una oración, vamos a ir un poquito rápido solamente. Hoy sí hay muchos versículos, capítulos para leer, no los voy a leer todo, pero vamos a estar enfocándonos del capítulo de Génesis 27 hasta el 32. Les va a tocar mucha tarea, hermanos. Yo no sé si la vez pasada los leyeron, que era solamente el 26 y el 27, pero esta vez va a ser 27, 28, 29, 30 y 32. Así que no los vamos a leer todos, pero créanlo, en esos versículos, hermanos, hay mucha bendición. Encontramos muchas cosas que están escritas ahí. Así que, Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por darnos la oportunidad, Señor, de estar en este lugar. Hemos cantado cantos, te hemos bendecido y como dice en el Salmo 103, nuestra alma te ha bendecido, Padre, porque sin duda alguna a ti te agrada, Padre Celestial, que a la humanidad, como tus hijos, reconozcamos a aquel que nos hizo a cada uno de nosotros, aquel que nos ha dado vida eterna, aquel que nos cuida, aquel que nos protege. Y en esta mañana, Padre Celestial, te damos gracias por ello, pero ahora que vamos a entrar al tiempo de la Escritura, yo te pido que a tu Espíritu Santo siga enseñándonos a cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos siga ministrando. Cada uno de nosotros necesitamos diferentes enseñanzas. Cada uno de nosotros, Padre, tenemos algún conocimiento más que otros, Padre, pero lo importante es aprender de los ejemplos que están escritos en la Biblia para que nosotros no podamos cometer el mismo error. Ayúdanos, Padre Celestial, y que tu Espíritu Santo sea quien nos bendiga y quien nos ministre a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén. Muy bien, vamos solamente vamos a mirar un poquito, hermanos, porque es mucho, no quiero tardarme mucho en la enseñanza, pero en el capítulo 27, si usted recuerda, luego en los principios versículos, fue algo que estuve enseñando la última vez, y ahí nos habla acerca de cómo Isaac había envejecido, había llegado el momento en que él ya no podía ver. Entonces miramos uno de los errores que encontró ahí, hermanos. Encontramos que hay engaño, encontramos que hay manipulación y encontramos que hay favoritismo en eso que está pasando. ¿Por qué? Porque Isaac se guiaba por el gusto. Si ustedes se recuerdan, cuando él ya fue y le dijo que quería que fuera y le trajera, ¿qué? Algo de comer. Él ya no podía ver, él solamente se estaba guiando por lo que él podía comer y también se estaba yendo por los sentidos, porque si ustedes se recuerdan, cuando que le pusieron el traje para que también tuviera peludo, bueno, era sí, a Jacob, pero sí, porque eran, bueno, muy bien, gracias, hermano. De repente cuando están aquí se queda uno volando, ¿verdad que sí? Pero le dijeron, mira, como Esaú era velludo y para que Jacob se pareciera, pues le dijeron, bueno, te vamos a poner cabello de cabra y todo aquí para que esté. Entonces miramos que en ese momento Isaac solamente no podía ver, solamente se estaba guiando por el gusto y los sentidos que él tenía. Pero también miramos cuando Isaac le estaba diciendo a Esaú, y ella estaba escuchando la conversación que tenían, ¿se recuerdan? Después de eso, cuando escuchó la conversación, ella rápido fue y le dijo, mira, ¿sabes qué? Se dio prisa, dijo, tenemos que hacer este plato de comida para que se lo lleves a tu padre y tu padre te bendiga. En aquel tiempo yo les compartí la última vez que solamente el padre podía darle una vez la bendición al hijo mayor. Pero miramos que Jacob también él también es participante y dice, yo también me voy a dejar. Su mamá lo convenció y miramos todo esto, lo que está pasando. El tema es el discernimiento de la fe. Muchos dicen, bueno, es que pues Esaú vendió su primogenitura. Pero hermanos, ya estaba planeado, Dios lo había planeado,
de que Jacob era el que iba a recibir la bendición. Y les comparto esto. Yo no entiendo por qué Rebeca estaba haciendo todo esto. Le faltó discernimiento de su fe. Les voy a compartir los versículos. Mire, vamos ahí a Génesis 25. Los miro bien atentos, hermanos. Vamos a ir a Génesis, sí, Génesis 25. ¿Por qué les digo que Dios ya tenía un plan con ello? Y yo creo, hermanos, que verdaderamente es importante tener discernimiento de la fe para que no sucedan estas cosas. Miren, busquen ahí en Génesis 25, vamos a leer del versículo 23 al versículo 24. Y en estos versículos miramos cuando Dios, oh Jehová, le habla a Rebeca. Y miren las instrucciones que le dan. Acompáñenme a leer ahí desde el versículo 23. Dice, y respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Pero mire lo que nos dice más adelante. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo con una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano trabado en su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. ¿Quién salió primero? Y segundo, ¿y qué le dijo Dios en el versículo 23? Y es lo último, que el mayor. Y yo digo, ¿y por qué ella estaba haciendo todo este show? ¿Por qué andaba preocupándose diciendo, hey, mira, vente, hazte, cámbiate, te voy a poner ropa para que tú recibas la bendición? Dios ya le había dicho a Rebeca. Y yo dije, qué buena enseñanza para nosotros. Tenemos que tener discernimiento de la fe. Aleluya. No era necesario, hermanos. Si ustedes ven el capítulo 33 de Génesis, después de esto se va a Jacob huyendo de Esaú, pero en el capítulo 33 de Génesis va donde, hermanos, ellos se encuentran, se abrazan y dicen, reconozco. Pero en esa transición hay una gran enseñanza que aquí es donde estamos, como quien dice, cada uno de nosotros discerniendo de la fe. Entonces miramos, hermanos, la fe sin discernimiento puede traer resultados buenos, como en este caso. Les trajo resultados buenos, pero de la forma que ellos obraron, hermanos, no honró a Dios. Ya lo sabía Rebeca. ¿A poco ella, conociendo que Dios le había hablado, y ha dicho, mira, pues Dios ya me confirmó que aquí andan 2, van a ser 2 pueblos, pero ahí nomás era de saber cuál era el que iba a nacer primero? Eran 2 gemelos, pero ya después salió Esaú y después salió Jacob. Y dijo, el mayor le va a servir. Y yo dije, Señor, qué bueno eres tú cuando nosotros ponemos nuestra fe y sabemos discernir y pedirte a ti que nos ayude siempre a tomar buenas decisiones. Así que aquí es donde está el problema. De las decisiones que tomaron ellos, no llegó el punto, hermanos, que sin duda alguna salió todo bien. Pero ¿sabe qué? Esaú salió lastimado. Si ellos hubieran dicho, mira, ¿sabes qué? Sabemos, reconocemos que así está establecido que el primero es el que lleva la bendición. Pero ¿sabes qué? En esta ocasión Dios me ha mostrado que debe de ser que la bendición se la va a llevar Jacob.
¿Qué les parece? Así que ese fue el punto número 1. Vamos a ver al punto número 2. Quiero mantenerme siempre ahí. Aquí sí no vamos a leer todos los capítulos, hermanos, pero yo sí les pido, si usted tiene tiempo, créalo, verdaderamente tómese el tiempo para leerlo. Yo cuando estaba leyendo y dije, ay, ya me lo acabo. Pero hermanos, entiende uno, aprende uno muchas bendiciones que Dios tiene. Pero mire, ya miramos que en el capítulo 20, en el capítulo 27, miramos cómo Jacob sale huyendo. Pero cuando Jacob sale huyendo, hermanos, él sale huyendo porque él estaba, sin duda alguna, tal vez pasando o temiendo de que le fueran a quitar la vida. Pero él se va. Y el punto número 2, hermanos, vamos a empezar del 28 al 32. Y Dios usa, hermanos, un proceso para formar nuestro discernimiento. Tal vez Jacob en ese tiempo no podía discernir lo que tenía preparado para él. Pero en el capítulo 28, solamente voy a leer algunos versículos del capítulo 28. Podemos ver en el versículo 20, Jacob salió, hermanos, como quien dice, huyendo, pierde su seguridad, pierde el camino verdaderamente para lo que Dios lo tenía preparado. Y si ustedes se van a leer ahí en Génesis 28, el versículo 20, 21 y 22, nos miramos un poquito más adelante de esos versículos, cómo él tuvo un sueño, estuvo ahí, pero después de eso, él empezó, como quien dice, a volver en sí, a tomar ese discernimiento que Dios le había dado. Pero en el versículo 20 dice así, ahí en el capítulo 28, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si yo volviese en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Imagínense, hermanos, si Dios ya le había dicho a Isaac en la bendición que Dios iba a estar con él, que Dios lo iba a bendecir, pero él todavía, hermanos, no había tenido ese discernimiento, él todavía no había tenido esa seguridad, él solamente estaba huyendo por todo lo que había pasado, que su mamá, esta Rebeca, tal vez hubiera hecho las cosas más fáciles y le hubiera dicho, mira, esto es lo que va a pasar. Pero es un plan de Dios, pasó eso porque Dios así quería que pasara. Pero miren, aquí miramos cómo le va confirmando. Pero también le dice el versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Miramos, hermanos, cómo allí en Betel, en el capítulo 28, hay como quien dice una afirmación un poquito más cerca, si le dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo, yo te voy a guardar, yo voy a estar aquí. Y aún esa piedra, hermanos, él se la llevó. ¿Por qué? Porque él quería que sin duda alguna pudiera ser, como quien dice, un recuerdo. Amén. Pero miramos también en ese proceso que estaba pasando, todo lo que la astucia que tenía antes Jacob ya la estaba dejando a un lado. Algo que él quería empezar a tener en su corazón, en su vida, era sin duda alguna el discernimiento de la fe, de poder decir, no quiero cometer un error, quiero conocer más al Señor. Y yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Yo a veces en situaciones que yo he estado pasando, hermanos, yo me quedo en blanco diciendo, yo no entiendo nada, Señor, de lo que estás haciendo. Se queda uno como diciendo, no sé. Y a veces le busca uno por un lado, le busca por otro. ¿Y sabe qué? A veces en la espera, a veces en el momento que uno está pasando, Dios nos está enseñando. Pero a veces uno quiere, Señor, ya, porque me urge. Ya no quiero estar pasando por esto, quiero salir de lo que estoy pasando. Pero, otro ejemplo que miramos. En estos capítulos le dice Isaac a Jacob, mira, ¿sabes qué? Quiero que te vayas a un pueblo que se llama, deje que les digo cómo se llama el pueblo, hermanos. Tiene un buen nombre medio raro. Bueno, pero
Cuando le dice que se vaya a ese pueblo, le dice, mira, quiero que te vayas ahí. Ahí va a haber un hombre que se llama Labán. Y ese hombre, Labán, dijo, y ese hombre que venía siendo, y pues ahí está escrito, ustedes lo pueden buscar, viene siendo el hermano de tu mamá Rebeca. Dijo, quiero que te busques a una de las mujeres ahí. Y ese Labán tenía su hija que era Lea y era Rebeca. Pero ¿qué creen que pasó? Le dice, bueno, ponte a trabajar por ¿cuántos tiempos? Lo que hemos leído esa historia. 7 años. Y te voy a dar a mi hija. Él le presentó primero a Lea y le presentó a Rebeca. ¿Verdad que sí? Cuando le presentó, cuando él dijo, bueno, todo está bien, terminó los 7 años. Imagínense, hermanos, trabajando. Yo no sé cuánto tiempo usted trabajó por su esposa, pero trabajar 7 años es bastante tiempo, ¿verdad? Ok. Llega, como quien dice, el último día del trabajo. Cuando llega, se presenta y Jacob había escogido a Rebeca. Pero él le llega con... Y dijo, hey, no quedamos en eso, me estás fallando. Pero ¿qué creen que les trajo de recuerdo? ¿Qué hiciste tú en aquel tiempo de cómo tú trabajabas? ¿Cómo dejaste que tu madre te vistiera? Como quien dice, te estamos pagando de la misma manera que tú pagaste, pero esto va a ser parte de la enseñanza para que tú vayas aprendiendo. Ay, ay, ay. Imagínense, después de 7 años, hermanos, este tipo de enseñanzas para él. Pero dijo, bueno, pues es que no es ella la que quiero. Yo quiero a Rebeca. ¿Qué dice? Pues a trabajar. ¿Y qué creen? Perdón, así, hermano. Por Raquel. ¿Y qué creen? Otros 7 años. Hermanos, verdaderamente yo creo que amaba tanto a ella, a Raquel. Gracias, hermano, porque Rebeca era su mamá. No, es que a veces nos da. Pero, hermanos, verdaderamente podemos ver que en muchas situaciones en nuestra vida tal vez nos va a tocar esperar. Tal vez a lo mejor a veces nos va a tocar solamente escuchar. Tal vez a lo mejor a veces el Señor nos va a enseñar a depender de Él. Porque era lo que estaba pasando. Él venía huyendo de su hermano Esaú. Pero cuando él viene, no conocía, solamente había recibido las instrucciones de su padre, estaba ahí, pero él tenía que aprender a depender y tenía que aprender a discernir el tiempo, hermanos, y la voz de Dios. ¿Sabe que es importante, hermanos, y es bueno aprender a discernir la voz de Dios? Muchas veces lo decimos a la ligera, es que Dios me habló. Y yo digo, está bien, pero hay que asegurarnos de que Dios nos haya hablado. Porque si tal vez fueron mis emociones, que en ese momento estaba de una manera y digo, Dios me habló, y a lo mejor digo lo que Dios me habló, y no era lo que Dios me había hablado. Pero vamos a seguir adelante, ¿qué les parece? ¿Qué les parece la historia de Jacob? Mire, el tercer punto, hermanos, el discernimiento. Cuando hay discernimiento, crece cuando nosotros somos transformados. Cuando hay transformación en nuestras vidas, cuando hay un acercamiento al Señor, hermanos, sin duda alguna va creciendo. Y vamos a leer y nos vamos a brincar hasta Génesis capítulo 32. En esos otros versículos, hermanos, ustedes pueden leer, ustedes pueden ver que allí Jacob tuvo hijos con Lea, tuvo hijos con sus siervas, tuvo hijos con Raquel, pero Dios había dado una promesa y la promesa era con Jacob y su esposa, amén, a Raquel. Y es por eso que miramos, y la próxima enseñanza que voy a tener va a ser hablando acerca de José. ¿Por qué? Porque sin duda alguna los otros hijos no digo que no cuentan, pero vámonos por la promesa que la palabra del Señor nos estaba diciendo, amén. Aunque fue el menor, y ya después, yo creo que la historia ustedes ya la saben, del hijo de
¿cómo se llama? De la ropa, de los colores. Amén. Pero mire, vamos a mirar allí en Génesis 32. Y allí habla, en todos esos versículos, habla del nombre de los hijos que le dio y de cómo prosperó Jacob. Y habla mucha bendición. Pero miren, allí en el versículo del 22 al 32 del capítulo 32, hermanos, nos damos cuenta verdaderamente cómo él se había acercado a buscar al Señor. Él había tenido esa transformación, él había aprendido a tener ese discernimiento de la voz de Dios, y miramos cómo aquí él no se rindió. Y miren lo que podemos ver ahí en ese versículo. Dice en el versículo 22 del capítulo 32, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjenme porque rayada el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, que quiere decir el que lucha con Dios, o Dios lucha. Dice: porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cuando habla ahí que había vencido, hermanos, ¿por qué? Porque también estuvo luchando en contra de su hermano Esaú. Amén. Dice: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, del cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¿Qué les parece, hermanos? Si él no hubiera discernido, si no hubiera tenido esa transformación en todos estos tiempos, si hablamos por lo menos, hermanos, 7 años con Lea y 7 años con Raquel, y los otros tiempos que estuvo ahí, ¿cuánto tiempo? Vamos a decir, más o menos unos 20 años que él que no tenía ese encuentro con o estaba huyendo de su hermano Esaú. Era un tiempo, hermanos, que sin duda alguna le enseñó a él, le trajo enseñanzas acerca de lo que Dios quería para su vida, una confirmación de la bendición que su padre había hecho por él, de la bendición. Entonces, sin duda alguna, le trajo esa bendición, hermanos, y cuando él miró que estaba luchando, hermanos, aunque salió herido de ahí, él no se rindió. Aunque le cambiaron el nombre ahí, él pudo decir: todo esto viene de parte de Dios. Y él pudo encontrar verdaderamente, hermanos, esa nueva identidad que Dios tenía para su vida. Y él dijo: ahora sí me siento bendecido, me siento, como quien dice, firme, y vamos a ir hacia adelante. Pero lo que podemos ver, hermanos, es una entrega que tuvo Jacob en ese momento, o en ese tiempo, en ese proceso, que no fue nada fácil, hermanos. Imagínense estar lidiando. Allí empezando el versículo dice que ya llevaba sus 11 hijos. ¿Cuántos hijos? ¿Quién de aquí tiene 11 hijos, hermanos? Nomás para ver, ¿no? ¿Quién tiene 10? 4. Van a verla. 4 hijos. Hermana, cuéntenos un poquito qué tan fácil es criar 4 hijos. Y lo imagínense si tuviera 11. Hermanos, es difícil. Más aparte todo lo que él estaba viviendo, hermanos, con el suegro, con Labán, las diferencias que estaban viviendo. Entonces era momento, hermanos, en que él había dicho: Señor, te necesito. Mire, tal vez usted y yo no tengamos 11 hijos. Tal vez a lo mejor tenemos 1. Pero ¿sabe qué? Usted y yo, hermanos, también necesitamos del Señor y necesitamos de su alianza. Pero qué bueno que nos da el ejemplo de Jacob,
que aunque tenía todos estos hijos, Dios le pudo mostrar a él, le pudo enseñar que verdaderamente necesitaba conocer y rendirse al Señor. Y cuando hay un rendimiento, hermanos, sin duda alguna viene ese discernimiento para poder decir, esto es lo que el Señor quiere que yo haga. Pero sin ningún acercamiento al Señor, hermanos, sin ninguna transformación, ¿ustedes creen que él iba a poder discernir el discernimiento que él estaba buscando? No se puede. Tiene que haber un acercamiento, tiene que haber una transformación, tiene que haber tener ese conocimiento del Señor. Entonces, yo no sé, pero cuando hay una fe madura, a veces nos preguntamos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien o está correcto? Que nosotros digamos, Señor, ¿qué puedo hacer? O les voy a dar la otra pregunta. ¿Qué quieres formar en mí? Tal vez Jacob pudo hacerse esa pregunta. ¿Y sabe qué? El Señor quiere transformarnos, quiere, hermanos, formar nuestro carácter. Quiere quitar muchas cosas que tal vez puede haber en nuestros corazones, ponerlas a un lado. Yo siempre los he compartido de esta manera, hermanos. Yo creo que la iglesia es una iglesia como un hospital. Vamos al hospital cuando necesitamos ser sanados. Y en la iglesia, hermanos, yo creo que venimos todos los que necesitamos ser sanados. ¿Por qué, hermanos? Porque vivimos en el mundo, miramos cosas que hay en el mundo. Pero ¿sabe qué? A veces hay cosas aquí dentro de nuestro corazón que necesitan ser sanadas. Necesitan ser retiradas, sacadas. En la mañana yo compartía acerca de que por lo regular a veces hay de repente algo que se pasea y que se anda paseando y lo agarramos y decimos, vente para acá. Ponemos ahí el orgullo. El Señor no quiere hijos orgullosos. El Señor quiere que nosotros podamos bendecir. Y como iglesia, hermanos, esta es la enseñanza, yo creo una enseñanza bien hermosa. Que cada vez que vengamos le pidamos al Señor que Él nos aprenda, nos enseñe a discernir. Y que cada persona que venga, que cruce, que nos visite, cada hermano que nos visite, hermanos, que cada uno de nosotros podamos darle un abrazo, bendecirlo y decirle, ¿sabes qué? Dios te ama. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos eso, hermanos, sin duda alguna puede ser de bendición para nosotros. Nosotros somos de bendición para ellos y ellos se sienten contentos el estar aquí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido verdaderamente a discernir esa fe que el Señor tiene para nuestra vida, que tenemos que ser de bendición donde quiera que nosotros estemos. Amén. No nomás aquí en la iglesia es importante, pero donde quiera que estemos también ser de bendición cada uno de nosotros. Así que mire, vamos a pasar al último punto y vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 21. Y este ya es el último punto. Vamos a ver lo que hizo Jacob en su vejez. 11:21. ¿Quién lo tiene? Amén. ¿Qué dice, hermano Carlos? Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Muy bien. Sí, solamente ese, hermano. ¿Cómo ven la vida de Jacob? Ese discernimiento que él tenía, hermanos, dijo, voy a bendecir a todos mis nietos. Uf. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quieren hacer eso con sus nietos? Bendecirlos a cada uno de ellos. ¿Y cómo estaba Jacob? Ya usaba su bordoncito, hermanos. Pero él todavía mantenía en su corazón esa enseñanza que Dios le había enseñado en ese transcurso que él estuvo ahí. Pero él seguía enseñando y dijo, aunque ya esté viejo, yo quiero bendecir a mis nietos. Él reconocía, hermanos, que el ser de bendición, el bendecir a sus nietos, de ahí podemos ver ahorita cada uno de nosotros que todo eso viene del linaje para nuestro Señor Jesucristo. Es importante bendecir a nuestros hijos, es importante bendecir a nuestros nietos.
Tal vez a lo mejor nuestros hijos, nuestros nietos no van a estar registrados aquí en la Biblia, pero con que nuestros hijos sean personas que hablen del amor de Dios, con que nuestros hijos sean personas, hermanos, que le teman al Señor, con que nuestros hijos puedan enseñar a sus hijos acerca de la palabra del Señor. Y si usted pueda dormir tranquilo en su casa y no preocuparse de decir, ¿dónde estará mi hijo hoy? ¿De qué estará haciendo mi hijo hoy? Que usted pueda decir, yo sé que mi hijo, donde quiera que él está siendo de bendición. Que esa es parte de la enseñanza, hermano, que sin duda alguna, aunque decía, ya con su bordón, pero él podía estar orando por sus hijos. Así que yo los animo, hermanos, todos los que tenemos hijos, oremos por nuestros hijos. Oremos los que son abuelos, oren por sus nietos. Los que tienen bisnietos, oren por sus bisnietos, hermanos, y siempre compártales acerca del amor del Señor que Él tiene para cada uno de ellos. Amén. Así que mire, el discernimiento de la fe no depende de la fuerza física, sino de la visión espiritual que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y esa fue la visión que le dio este Dios a Jacob. Así que no tomes decisiones espirituales por emoción o conveniencia. ¿Cómo lo hizo Rebeca? Amén. Aprende a esperar el tiempo de Dios. Tal vez a lo mejor vas a tener que esperar un día, tal vez a lo mejor un año, tal vez a lo mejor toda tu vida. Pero hermanos, si nos toca esperar toda nuestra vida, ¿qué importa? Pero mantengámonos firmes. Estoy leyendo un libro que habla acerca de la diabetes. Y es un doctor cristiano el que hace esto. Y da muchas estadísticas de todo lo que va a pasar y cómo va a aumentar todo esto. Y dice, bueno, muchas veces a lo mejor puede ser algo hereditario de nuestros padres. Dice, está bien. Pero él, de la forma que él lo enseñó, dice, o tal vez a lo mejor puede ser una forma que tal vez aparte de lo que nosotros nos gusta comer, como quien dice, solamente va a ser como la pistola ya está cargada, pero ya con lo que nos gusta a nosotros comer, como quien dice, solamente le vas a apretar al gatillo. Dice, pero en este libro yo te animo. Conocemos a un Dios poderoso. Conocemos a un Dios que ha hecho milagros. Y tal vez a lo mejor tú estás orando por alguna sanidad. Tal vez a lo mejor el Señor no te ha contestado porque tal vez a lo mejor ya llevas 1 año, 2 años. Pero dice, ¿qué importa si tal vez el Señor te sana mañana? Si te sana en 2 años. O si tal vez el Señor no te sana. Pero ¿sabes qué? Siempre ora al Señor con fe, pidiéndole que Él haga la obra. Y muchas veces al principio sí oramos cuando estamos pasando por algún momento difícil, pero después decimos, no, ¿para qué? El Señor tal vez ya no me escucha. Hermanos, nunca dejemos de orar por las necesidades que hay. Tal vez a lo mejor el Señor no nos conteste, pero ¿qué importa si el Señor no nos contesta? Pero si nos contesta el Señor, lo vamos a honrar y a glorificar a Él. Amén. Así que aprendamos a esperar en el Señor. ¿Cuánto tiempo? No le pongamos tiempo al Señor. Amén. Aquí es donde está otro punto importante. Permite que Dios trate con tu carácter, trate con mi carácter. El ejemplo es Jacob. ¿Cómo era Jacob en el capítulo 27? No era de muy buen carácter, ¿verdad que no? Lo que le dejaban, él decía, si me tienes que poner el cuero de cabra ahí, échale aquí, porque yo quiero tener cabello en mis manos. Pero en el proceso, en el tiempo, el Señor fue tratando con él y le fue enseñando. Y ahorita donde estamos en el versículo, miramos a un Jacob, hermanos, completamente transformado, orando por sus siguientes generaciones que él quería que fueran de bendición. En ese momento que él ya estaba con su bordón, él seguía orando por cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque él entendió que la transformación de su carácter fue de grande bendición y ahora quería que sus hijos y sus nietos fueran de la misma manera. Así que miremos el futuro con una esperanza y no con debilidad.
¿Cómo mira usted su futuro, hermanos? Como un poquito algo incierto. Mire todo lo que está pasando alrededor. ¿Cómo mira usted su futuro? ¿Con temor? Diciendo qué irá a pasar? ¿No? ¿Se sienten todos bien seguros? Porque si se siente con un poquito de débil, déjeme decirle, Dios está con usted. Así como estuvo con Jacob, Él está con nosotros. Y todo lo que esté pasando aquí en la tierra, hermanos, Dios es mucho más poderoso que eso. Y Dios siempre nos va a bendecir a cada uno de nosotros. ¿Pero qué cree? Tenemos que tener ese discernimiento de la fe. Amén. Así que, ya para terminar, solamente voy a hacer un resumen. En el capítulo, otra vez, 27, ¿cómo miró usted la fe de Jacob? ¿Una fe perfecta? No. ¿No? ¿Cómo mira usted su fe ahorita, pero comparándola cuando usted empezó? ¿Ha tenido crecimiento? ¿Ya llegó a lo máximo, a lo más alto? No. Entonces hay mucho por qué trabajar. Hay mucho por qué trabajar. Créanlo, hermanos, yo los miro a cada uno de ustedes, y yo los animo a cada uno de nosotros. Yo creo que mientras tengamos vida, mientras podamos respirar, nuestra fe tiene que estarse ejercitando. Y el día que dejemos de respirar, hermanos, entonces podemos decir, he terminado la carrera. Amén. Así que miramos el ejemplo, cómo empezó la fe de Jacob. Pero también miramos en el capítulo aquí en Hebreos cómo ha terminado. Una fe, como dice ahí en el versículo 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. El segundo punto punto del resumen que podemos hacer, hermanos, el discernimiento se aprende caminando de la mano de Dios. Ay, ay, ay. A veces queremos discernimiento, pero queremos estar bien cómodos. ¿No les ha pasado? Miren, bueno, voy a poner otra vez el ejemplo. Ustedes han visto a una persona con músculos fuertes, grandes, en sus manos. ¿Sí lo han visto? Sí. No me miren a mí. Ok. Todos tenemos ese retrato en nuestra mente, ¿verdad que sí? Y muchas veces nosotros decimos, yo quiero estar como él, o como ella, las mujeres. ¿Verdad que sí? Porque mira, tienen sus músculos grandes, tienen fuerza. Pero todos sabemos que para que una persona tenga los músculos más grandes, ¿qué necesita que hacer? Todos lo sabemos muy bien, ¿verdad que sí? Sí. Pero cuando se trata de ir o hacer o seguir esos pasos, ¿cuántos lo hacemos? Y decimos, ¿y por qué yo no los tengo como él? ¿O por qué yo no los tengo como ella? Hermanos, la persona que va al gimnasio y se ejercita todos los días, sin duda alguna sus músculos van a ir creciendo. Pero esta persona, si usted le pregunta a él, no le va a decir, oh, es que mira, me la pasé ahí en la cama nomás durmiendo toda la mañana. Y vieras qué a gusto está la almohada. Y luego estaba ahí, pues ya estaba aburrida en la cama, pero me levanté y me fui a la cocina. Y luego después de que comí me dio sueño y me vine otra vez a la cama. ¿Sabe que en lo espiritual viene siendo de la misma manera? Yo creo que nadie, hermanos, queremos pasar por pruebas y luchas. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nos traen enseñanzas y a veces cambia nuestro carácter, hay discernimiento, hay transformación en nuestras vidas. Por eso, hermanos, es importante cuando el Señor nos pasa por algo decirle, Señor, ¿cuál es la enseñanza que me vas a dar hoy a mí para pasar esto? Amén. Así que, por lo último, hermanos,
Y yo creo que aquí todos estamos. No importa cómo empecemos, pero ¿sabe qué? Lo que importa es cómo sí vamos a terminar. Que el día que nosotros, hermanos, tal vez ya estemos al final de nuestros últimos días, podamos decir, Señor, de esta manera empecé, pero gracias por todo lo que me permitiste vivir, bendecir a las personas, compartir de tu amor, de tu misericordia, ser de bendición donde quiera que yo estaba. Que era parte de lo que Él estaba enseñando, porque Él estaba enseñando a su hijo y a sus nietos acerca de la fe. Así que ya para terminar, ahora sí, hermanos, hay que pedirle a Dios que Él nos dé discernimiento de la fe para hacer su voluntad, para caminar en obediencia y para bendecir en la fe. Así que yo los voy a invitar a hacer una oración. Después de esto vamos a continuar con lo que sigue. Así que, Padre, muchas gracias te damos por la vida de Jacob, por ese discernimiento de fe que, Padre Celestial, aunque al principio tal vez, Padre, fue una fe imperfecta, pero, Padre, miramos en estos capítulos que estuvimos leyendo, Padre, y que sin duda alguna algunos de mis hermanos lo van a estar leyendo, mirando, Padre, cómo tú lo prosperaste, cómo tú lo bendijiste a él, Padre Celestial, y cómo tú lo guiaste, Padre Santo, y él aprendió siempre a depender completamente de ti. Que parte de esa enseñanza, Padre Celestial, también nos ayude a cada uno de nosotros. Señor, sobre todas las cosas, siempre a mantenernos conectados, Padre Celestial, buscándote con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Padre Celestial, y darnos ese discernimiento a cada uno de nosotros, Padre, donde cada uno de nosotros podamos hacer tu voluntad, Padre. Padre, que aprendamos no a hacer nuestra voluntad, sino la tuya, y también, Padre, a caminar en obediencia. Gracias, Padre Celestial, por bendecirnos a cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a que donde quiera que estemos siempre seamos de bendición, Padre, porque para eso nos has llamado, para que, Padre Celestial, ya sea aquí en la iglesia, ya sea en el supermercado, donde quiera que estemos, en la escuela, en nuestro trabajo, Padre Celestial, siempre demos testimonio de que somos tus hijos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra que nos has compartido, por tu Espíritu Santo que nos ha ministrado a cada uno de nosotros, y que este momento, Padre Celestial, sea un momento de reflexión, un momento, Padre Celestial, donde cada uno de nosotros, Padre, podamos ponernos a cuentas contigo. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias por todo lo bueno, gracias por amarnos y gracias, Padre, porque a través de tu palabra cada uno de nosotros recibimos bendición. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén.